Hola, soy la maestra Marbella Castañeda, imparto los módulos correspondientes a la disciplina de Ciencias Sociales y voy a platicarles de la importancia política de la República restaurada. ¿Cuál es el aprendizaje esperado de este tema? Entender la importancia histórica y política de la República restaurada. Se conoce como República Restaurada al periodo comprendido de 1867 a 1876. Inicia con el derrocamiento del Segundo Imperio representado por Maximiliano de Habsburgo. Recordemos que este gobierno se instauró entre 1864 y 1867. En junio de 1867, Maximiliano es apresado y fusilado junto con algunos de sus seguidores. En julio de 1867, Benito Juárez hace su entrada triunfal a la Ciudad de México junto con sus seguidores, iniciando así la República restaurada. Termina en 1876 con el triunfo del Plan de Tuxtepec y el inicio del Porfiriato. Durante este periodo se suscitaron dos gobiernos. El primero fue de Benito Juárez, quien gobernó de 1867 a 1872. Posteriormente, Sebastián Lerdo de Tejada, quien gobernó de 1872 a 1876. Ambos tenían características similares, eran civiles y buscaban reconstruir al país. ¿Cuáles fueron algunas características del gobierno de Benito Juárez? En julio de 1867, Benito Juárez entró triunfal a la Ciudad de México y en agosto de ese mismo año se convoca a elecciones resultando ganador. Su único contrincante era Porfirio Díaz. Así inició su segundo periodo de gobierno, de 1867 a 1871. En ese entonces, los periodos de gobierno eran de 4 años. ¿Por qué decimos que fue su segundo periodo? Porque si recordamos, en años atrás ya había sido presidente de la República. En 1871 se convoca nuevamente a elecciones, esta vez contendiendo Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Nuevamente, Benito Juárez resulta ganador. Sebastián Lerdo de Tejada es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porfirio Díaz se refugia en su hacienda y elabora el Plan de la Noria, el cual se pronunciaba en contra de la reelección de Juárez, pero no tuvo ningún efecto y Juárez toma posesión de su nuevo mandato, aunque no logra concluirlo, ya que fallece en julio de 1872 y su periodo queda inconcluso. Dentro de las políticas de su gobierno se pone de nuevo en marcha los ideales de la Constitución de 1857. Recordemos que sus principales postulados de esta Constitución eran garantizar los derechos del hombre, la soberanía nacional, dividía los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. También promovía el derecho a la propiedad, a la libertad de enseñanza, libertad de pensamiento e imprenta y la abolición de la esclavitud. El gobierno seguía en extrema pobreza, por lo que existía mucho el robo en caminos y el bandolerismo. También seguían los conflictos con los conservadores. En el aspecto económico, reestructuró las finanzas públicas utilizando algunas estrategias como fueron reducir el ejército, menos miembros, menos pago, pero ocasionó el descontento y más levantamientos. También nacionalizar los bienes. Esto consistía en confiscar territorios a manos de la Iglesia y grandes terratenientes y que no producían, y se los otorgó a personas que sí querían trabajar, pero resultó contraproducente, ya que nuevamente las tierras pasaron a manos de hacendados y los pobres seguían padeciendo. Otra estrategia fue reducir los gastos dentro del territorio. También atraer la inversión extranjera apostándole a la infraestructura de caminos. Se pone en marcha la construcción del ferrocarril que uniría la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. En el periodismo, recordemos que en la Constitución de 1857 se declaraba la libertad de imprenta y pensamiento, por lo que se crearon varios periódicos y revistas de circulación nacional. En cuanto a la educación, impulsó la educación y se creó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, la cual establecía que la educación debería ser laica, gratuita y obligatoria.
excluía de toda enseñanza religiosa del plan de estudios. En cambio, se enseñaba moral, derechos de los ciudadanos, historia y geografía. Gabino Barreda fue el encargado de organizar la educación. Asimismo, fue el fundador de la Escuela Nacional Preparatoria. Continuamos con algunas características del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez muere en julio de 1872 y queda como presidente interino Lerdo de Tejada, ya que él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente se convoca a elecciones en donde participa Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada, ganando este último y quien gobernará de 1872 a 1876. Lerdo de Tejada continúa con los ideales de Juárez, otorga amnistía a presos políticos y a quienes se habían levantado contra el gobierno republicano. Durante su gobierno hubo varios enfrentamientos, principalmente agrarios y religiosos. Entre los más importantes encontramos el de Manuel Osada, quien peleaba por el despojo de tierras que pertenecían a indígenas nayaritas. Otro movimiento importante se dio por la expulsión de los jesuitas y por la prohibición de las manifestaciones religiosas públicas. Se reincorporan las leyes de reforma a la Constitución de 1857 y se reafirma la separación de la Iglesia del Estado. En el aspecto económico, Lerdo de Tejada siguió promoviendo la modernización del país y se creó la primera red de telégrafos. También se reestructuró la hacienda pública y se inauguró la red ferroviaria en 1873. En cuanto a la educación, se aumentó el número de escuelas y se promulgó que la educación era para todos. También fue fundador de la Escuela Mexicana de la Lengua. En 1876, Lerdo de Tejada busca la reelección para el periodo 1876-1880. Resulta ganador, pero no logra tomar posesión, pues triunfa el plan de Tuxtepec promovido por Porfirio Díaz. Finalmente, Lerdo de Tejada es exiliado del país y con esto se termina la República restaurada e inicia el porfiriato.